Bueno, vamos a resolver el problema del quiz en el que nos dice que hay una corriente en un cilindro y además está detenido por otra, está encerrado por otro cilindro, pero con una corriente en el otro sentido. Este tiene un radio de A, este tiene un radio de B y el último radio es de C. Nos piden que calculemos el campo magnético dentro del primer cilindro, después entre el primero y el segundo, después en el cascarón y finalmente afuera del cable. Bueno, lo primero que tenemos es que el campo magnético por el diferencial de S es igual a mu por la corriente encerrada. Y bueno, podemos primero hacer el campo que está afuera, que sabemos que es 0, o sea, A es en el núcleo, B es en la sección intermedia, C es dentro del cascarón y D fuera. Entonces, bueno, primero podemos contestar D, que dice que distancias mayores a C, el campo es igual a 0. Ahora vamos a hacer la parte de A, que es el núcleo, y vamos a calcular el campo magnético en esta parte, teniendo como una R este circulito. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que la I encerrada es igual a la densidad por el diferencial de área. En este caso, J es igual a I entre pi por ese radio al cuadrado, que en este caso es A. Y esto lo vamos a sustituir aquí. Además, esto lo vamos a sustituir en esta fórmula del campo. Y como aquí podemos hacer la integral directamente sin realizar muchos cálculos, lo que ponemos es que B por B1 por 2pi por el radio, que es este chiquito que acabamos de poner, que es lo que va a estar cambiando, es igual a mu por la integral, pero ya sustituyendo la densidad, que es I por pi por A cuadrada por el diferencial de área. Esto lo podemos sacar tal cual, y bueno, el área solamente va a ser pi por radio al cuadrado. Entonces tenemos que el campo magnético dentro del primer círculo es igual a mu por I por R, que va a ser esta R de acá. Bueno, es que esto es pi por radio al cuadrado sobre 2pi por área al cuadrado. Y ya tenemos el primer campo magnético. Luego, en B, nos piden la sección intermedia, que sería esta de aquí. Esta va a tener otro radio R, que va a ir variando. Y aquí lo que podemos hacer es, aquí, bueno, el campo magnético solamente va a ir variando dependiendo de este radio. Entonces, porque solamente la corriente aquí es solo I. Entonces no tenemos que realizar ninguna integral, por lo tanto es B por 2pi por R es igual a mu por la I encerrada, y simplemente despejamos aquí. El campo magnético es mu por I entre 2pi por R. Luego, en el inciso C nos piden cascarón, que sería este campo, que va variando dentro del cascarón. Antes de
tocarlo y salirse. Y también es un radio que va cambiando. Entonces, en este vamos a tener un campo magnético 3, igual no hay que hacer ninguna integral, por 2pi por r. Y va a ser mu por, bueno, aquí va a ser menos i menos la i positiva. Entonces lo que vamos a hacer es poner i más la integral, aquí sí va a haber una j por una diferencial de área. En este caso, j es igual a menos i sobre pi por c al cuadrado menos pi por b al cuadrado. Y vamos a sustituir esto aquí. Entonces, el campo magnético 3 va a ser 2pi por radio es igual a mu por i menos esto que vamos a meter en integral y que va a salir tal cual, porque en realidad el diferencial de área va a ser pi por radio al cuadrado, que va a ser el que va a estar variando, menos pi por el radio b. Entonces ya podríamos sustituir tal cual. Va a ser menos i sobre pi factorizando c cuadrada menos b cuadrada. Todo esto por pi por radio al cuadrado menos pi por b al cuadrado. Una vez que ya tenemos esto, podemos ir despejando y cancelando términos, y el campo magnético nos daría mu por i entre 2pi radio por 1, si factorizamos la i, menos r cuadrada menos b cuadrada sobre c cuadrada menos b cuadrada, y este pi con este se va, y ya nos queda el campo magnético en el 3. Ahora nos piden que analicemos la gráfica del movimiento. La gráfica va a ser del campo magnético, perdón, va a ser el radio, como va variando con respecto al, bueno, cómo va variando el campo magnético con respecto al radio. Primero tenemos A, tenemos la distancia B, tenemos la distancia C. Y bueno, otras distancias, pero sabemos que después de C todo esto va a valer 0. Tenemos el primer campo magnético, que sería mu por i entre 2pi por b, que sería este radio, y mu por i entre 2pi por el primer radio, que es A, o sea, el que está adentro. Como vemos, A obviamente se va a mover hasta mu por i entre 2pi por A, por lo tanto va a ser una línea recta. Luego, en B va a bajar, pero no va a bajar de manera recta, va a formar una parábola. Y finalmente C va a ir disminuyendo hasta que llegue a 0, porque todo el campo eléctrico, en el momento en el que llega a el último punto de este alambre o más allá, va a ser 0. Entonces eso también va a bajar como una parábola hasta llegar a 0.